Saludos, soy Antonio Fernández Fígares, presidente de la ONG Paz en Acción, y voy a realizar una entrevista a la psicóloga Raquel Solís, que dirige el gabinete de Psicovega, licenciada en Psicología por la Universidad de Granada, centrada en la perspectiva de género y que lleva una línea de psicología práctica y cotidiana. Con ella estamos desarrollando una serie de entrevistas en las que abordamos temas relacionados con los valores para la paz y buscando sobre todo acercar estos contenidos pues a la mayor cantidad de gente posible y con la intención de hacer reflexionar sobre los elementos que son fundamentales a la hora de establecer una cultura de paz. Buenas tardes, Raquel. Buenas tardes, Antonio. Vamos a hablar hoy de otro valor que muy importante, como es la tolerancia. ¿Cómo se entiende la tolerancia en los tiempos actuales? Yo de entre las diferentes... Bueno, es un término que se está utilizando continuamente, pero yo creo que sería importante separar entre el efecto que genera tener tolerancia y lo que implica poder ser tolerante como persona, ¿no? Como una cualidad personal. Entonces, como efecto, cuando una persona es tolerante hacia una situación u otra persona, lo que genera es una situación de consideración, de aceptación y en principio de equilibrio. Va a buscar un equilibrio, ¿no?, en las relaciones entre las personas, la tolerancia. Normalmente se atribuye pues a etnias o religiones o creencias o filosofías que son diferentes. Pero bueno, ya sabemos y lo hemos comentado varias veces en el programa, de que incluso somos intolerantes con personas concretas, por cualidades o características suyas, como hablamos, por ejemplo, de personas que tienen una discapacidad o de personas que tienen algo, alguna característica o alguna señal que les hace diferente. Entonces, vemos que la tolerancia se aplica desde las cosas más personales, más centrales de la persona, hasta situaciones amplias, ¿no?, que implican a grupos muy amplios, como una religión o una filosofía o una raza, ¿no?, o la orientación sexual. Entonces sí podemos hablar de tolerancia como una situación entre personas, ¿no?, de aceptación y de respeto. Y para que esta situación se dé, como te decía, tiene que ser parte de una de las cualidades, ¿no?, el que pudiéramos llamar ser tolerante. No sé si habrá esta sensación, ¿no?, general de cómo se utiliza esta palabra, de cuando hablamos de una cualidad personal o cuando hablamos de una situación. Yo creo que es importante que lo separemos. Entonces, como una cualidad personal, es una capacidad, es una habilidad, por tanto se puede entrenar, que es lo bueno de las capacidades humanas. Implica que se establezca también, o sea, aparte de aceptar, ¿no?, y conocer, como hemos dicho en otros programas, ¿no?, tener la curiosidad de conocer lo que es diferente para que no genere rechazo por miedo, por ejemplo, implica también una serie de habilidades que yo las suelo trabajar mucho en terapia, que son la de saber escuchar, comunicar, como hablamos en la entrevista anterior con la asertividad, y también negociar. La tolerancia implica ser capaz de negociar y de establecer límites para mejorar esa relación y poder tolerarla, porque tolerarla sí que tiene ese matiz, todos lo notamos, ¿no?, de que hay una parte que tienes como que aguantar, como que hay una parte que no te beneficia y la tienes que aceptar. No sé qué te parece, si te genera a ti, por ejemplo, esa sensación de que hay una parte ahí un poco de pérdida cuando tenemos que tolerar algo. Sí, supongo que la tolerancia implica un esfuerzo, ¿no? Implica un esfuerzo por aceptar algo diferente
que entra un poco en conflicto con la propia idiosincrasia, ¿no? Claro. En la que estamos definidos por características culturales o sociales o personales, ¿no? Así es. Y bueno, viéndolo desde este punto de vista de que implica un trabajo personal, pues yo creo que es muy importante conectarlo también, no solo, ¿no?, con la capacidad de observar, de conocer y de establecer límites y negociar, sino también con la responsabilidad personal. O sea, hacernos responsables de lo que implica tolerar algo o de lo que implica que otra persona nos tolere. O sea, hacernos responsables de qué cosas tenemos que manejar bien para que esa tolerancia se mantenga, porque la tolerancia va a depender de la acción de todas las partes, por supuesto, y de que se respeten por los derechos y que se lleven a cabo los deberes, que no implica el estar conviviendo o el tener cerca a alguien o a una situación que es diferente. Entonces tenemos que ser muy conscientes y responsables de lo que hacemos. Y la tolerancia necesita este ejercicio, bueno, que hemos llamado siempre ponerse en los zapatos de la otra persona o ponerse el sombrero de la otra persona, que se decía antes, ¿no? Ponerse en el lugar del otro, ¿no? El ver las cosas desde la perspectiva del otro, ¿no? Incluso la Gestalt creo que tiene un ejercicio Sí. en este sentido, ¿no? Sí, es que fíjate que el simple hecho, el inicio, ¿no?, de todo el proceso, que es detectar la diferencia, ahí ya tienes que empezar para poder acabar en tolerancia, por ejemplo, no acabar en discriminación o en violencia. Para que acabe el proceso en tolerancia, desde que ya se detecta una diferencia, tiene que haber esa empatía, ¿no? Tiene que ponerse en marcha, que eso es una capacidad natural, que igual de un tiempo acá nos lo están vendiendo como una cosa muy exquisita, como muy especial, muy complicada, pero la empatía realmente es lo que nos hace humanos. De hecho, es una habilidad que tenemos desde que somos bebés. Es natural nuestra la empatía. Entonces, el primer paso de detectar que hay una diferencia y acercarse a la diferencia implica observar, abrir un poco la mente y dejar salir también esa otra cualidad humana que es la curiosidad, y ponerse en el otro lugar a ver esa diferencia hacia nosotros, en qué consiste. Porque eso hace que, si somos un poco reflexivos, conscientes de lo que está ocurriendo, nosotros nos consideraremos diferentes. Y para poder considerarnos y aceptarnos como diferentes nosotros a esa persona, o comparar nuestra situación con otra situación, rápidamente hay que hacer ese ejercicio, ponerse en ese lugar. Ajá. Y eso supone también, estaba pensando, la integración de las actitudes y formas de ser, porque el ser humano es como tiende, como tú bien decías, hacia la integración, ¿no? Tiene necesidad o de integrarse personalmente o de integrar al resto de las personas, ¿no? Pero a veces lo que ocurre también, bueno, Jung hablaba mucho de esto, ¿no? Del tema de la proyección de la sombra, ¿no? De que colocamos en el otro elementos que no nos gustan de nosotros mismos, ¿no? O destacamos aquellos elementos que entran más en conflicto con nuestros intereses, ¿no? Claro, esto me recuerda a esto que estás comentando, a lo que decíamos el otro día, de observar y buscar qué elementos son los que pueden aportar algo a la situación, en lugar de seleccionar, que muchas veces nos mueve el miedo, y para confirmar ese miedo, por ejemplo, que ya tenemos, que normalmente los miedos que generan los prejuicios y que vienen de los estereotipos, lo que hacen es confirmar buscando precisamente las cualidades que pueden ser peligrosas o negativas, confirmar que esa diferencia tiene que ser rechazada en lugar de aceptada. Se trata de, como hemos comentado varias veces, de contemplar a la otra persona buscando qué nos puede aportar o realmente confirmar que la hace diferente. Yo creo que ahí la capacidad crítica
de poder poner pues en cuestionamiento muchos de los estereotipos de los modelos, de la idea, incluso los valores, ¿no?, que nos han transmitido, para de verdad confirmar esa diferencia. Es un acto de gran responsabilidad personal y que indica que tenemos una ética personal y unos valores firmes. Entonces, yo creo que eso es fundamental, ¿no?, que siempre lo pensemos. ¿Es verdad que esta diferencia existe? Por ejemplo, son grandes preguntas. ¿Y es verdad que esta diferencia significa esto que me han dicho? O sea, también hay que hacer un poco, dentro de la actitud crítica, hay que hacer un poco de detective a veces y poner en cuestionamiento grandes pilares que nos han vendido hasta ahora. Entonces, por eso es fundamental. Claro, y se me está ocurriendo también que a lo mejor, yo creo que esto lo hacemos también de forma natural dentro de la empatía, tal vez conectar con lo que nos es afín, ¿no? O sea, todos tenemos una mente pues relativamente racional, todos tenemos el ser humano que tiene una serie de elementos comunes en los que nos podemos apoyar y pensar más en ellos o vincularnos en función de ellos más que establecer un muro en función de las diferencias, ¿no? Claro, si es que esa es la clave precisamente, tal cual. En lugar de buscar lo que confirma ese miedo o lo que nos han vendido que esa diferencia nos va a generar de daño, buscar precisamente lo común y que sabemos que es universal y que nos vale. Si es que la tolerancia es uno de los pilares de la convivencia en comunidad. Es imposible una comunidad de personas donde no haya diferencias, donde todo sea igual. De hecho, no solo es imposible, sino que yo creo que no tendría evolución. O sea, no hay nada en la naturaleza que tenga las mismas características continuamente. Es el estancamiento, la extinción. Entonces, cualquier comunidad, en este caso, porque estamos hablando de comunidades humanas, cualquier comunidad necesita la variabilidad, lo diferente, para evolucionar hacia algo. Si no, se estanca y muere y desaparece. Entonces, vivir en comunidad implica tolerar. Y un poco en la línea de lo que estabas diciendo, creo que es importante que fijemos un poco la atención en la diferencia entre la tolerancia y la permisividad, por ejemplo. Yo creo que o la omisión, hay veces que confundimos a alguien que tolera algo con personas pasivas o inactivas o que hacen omisión o que tienen una actitud contemplativa, por ejemplo. Entonces, para mí una diferencia muy importante entre la pasividad, por ejemplo, y la tolerancia es que la tolerancia sí supone, como ejercicio activo, el establecer unos límites, enmarcar unas líneas, o como te decía antes, llegar a acuerdos o negociaciones para que precisamente las partes que sí sabemos que son diferentes y que nos pueden generar o pueden generar a la otra persona una pérdida, se llegue a un acuerdo común. Entonces es cuando existe la tolerancia, cuando se limitan, cuando no hay una libertad infinita ni un caos. La tolerancia implica en sí misma un respeto, un contacto ordenado y acordado, donde las pérdidas y las ganancias se sopesan. Entonces, por ejemplo, a través de la terapia, una cosa que se trabaja muy importante es saber establecer límites o saber negociar cuando hay un conflicto de intereses, que yo creo que es inherente a lo que puede llevar a una intolerancia, ¿no? Cuando hay un conflicto de intereses de algún tipo, algunos reales y otros, pues, por desgracia, ¿no? Como muchos de los conceptos que manejamos, no son más que conceptos, no son reales. Estos prejuicios y estereotipos que nos venden muchas veces. Entonces, poner límites en las relaciones o en las situaciones con otras personas implica el tener claro cuáles son tus necesidades, tus derechos y tus deberes, ¿no? Como hemos dicho ya varias veces. Pero también ser capaz de utilizar herramientas de comunicación y de negociación, como la que comentábamos en otra entrevista anterior, como la asertividad, por ejemplo, o utilizar técnicas de comunicación eficaz, donde se aprende a elaborar un mensaje
que contenga lo que tiene que contener y a procesar la información del mensaje que nos llega, quedándonos con una idea clara de la que podamos sacar consecuencias. Estas habilidades son fundamentales, ¿no?, para poder generar un entorno de tolerancia. ¿Y por qué es tan importante el tema de la comunicación? Pues porque la intolerancia, o sea, el fenómeno de la intolerancia se alimenta o bebe, bueno, primero del desconocimiento, por supuesto, de la falta de información. Por tanto, saber obtener información y dar información de una forma eficaz, digamos que eliminaría una de sus fuentes. Una vez que tú conoces bien lo que tienes delante, es mucho más difícil que le tengas miedo o que lo confundas con otra cosa que te han dicho que hay por ahí, ¿no? Te pueden haber hablado de un ogro y que por desconocimiento a muchas personas, a muchas situaciones les ponga esa etiqueta de ogro, ¿no? Entonces, saber emitir y recibir bien la información es muy importante. Yo para la emisión de información siempre trabajo mucho la asertividad, que la comentábamos el otro día, donde hay un objetivo claro, hay un reflejo preciso de qué se habla y por qué se habla y qué consecuencias tiene. Y sobre todo una parte que me gusta a mí mucho de la asertividad y creo que fomenta mucho la responsabilidad personal es la de aportar en el mensaje las posibles soluciones. O sea, es una forma también a veces de poder negociar, tener una posición asertiva. Pero luego a la hora de recibir la información, por desgracia, tenemos muy poca práctica. Sabemos oír, porque es una capacidad natural, pero no sabemos escuchar. O no estamos en la posición o en las condiciones necesarias para escuchar bien a alguien y entender el nudo del mensaje. Entonces, yo recomiendo muchas veces en mi trabajo terapéutico hacer pequeños resúmenes de lo que ha pasado. Hacer pequeños resúmenes de películas, de conversaciones, o de mensajes que nos manda alguien. Y luego verificarlo. Oye, ¿pasó esto? ¿Me dijiste esto? A veces actos tan sencillos y tan pequeños como preguntarle a alguien, ¿quieres decir esto?, ahorra muchísimo tiempo y hace que se evite conflictos. Por tanto, mejoran pues la tolerancia y la convivencia. Y luego también otra fuente de la que bebe la intolerancia es de la falta de flexibilidad. Porque como muy bien tú decías antes, tolerar implica un ejercicio activo y saber aceptar ciertas pérdidas en muchos casos y saber valorar los beneficios. Entonces, las personas que son inflexibles les cuesta mucho manejar el juego pérdida-ganancia. Les cuesta mucho adaptarse a los cambios que genera acercarte a una situación a una persona diferente. Por tanto, cultivar la flexibilidad personal también nos lleva a ser más tolerantes y menos egocéntricos, que yo sé que es una palabra que nos chirría todo mucho en el oído, pero salir del egocentrismo nos acerca a la tolerancia y nos permite ser más flexibles y movernos desde ahí. Entonces, esa herramienta, yo invito a todo el mundo que tenga acceso a esta entrevista a que pruebe, a que durante una semana pruebe a manejar estas herramientas de algún modo, a ver qué efecto tienen. Y refiriéndonos a casos específicos, por ejemplo, una de las más frecuentes, ¿no?, que es la intolerancia ante la inmigración o ante los inmigrantes, que está como muy estructurado, un sentimiento que a veces florece mucho en las sociedades, ¿no?, sobre todo en tiempos de dificultad. Además de los remedios que has mencionado, ¿crees que habría algunos específicos para tratar este problema? Más específicos no, pero sí que creo que es importante llamar la atención sobre cómo viene, por ejemplo, desde los organismos públicos y desde los medios de comunicación la problemática de las personas inmigrantes. Creo que se hace un doble o triple, o quizá más, mensaje entre
las razones por las que vienen aquí, las razones por las que se nos presentan, en las condiciones que se nos presentan estas personas, y de los efectos que tiene su presencia cerca de nosotros, ¿no? Me explico. Se habla, por ejemplo, se le da mucho bombo y platillo a cómo llegan, cómo se les trata, pero sin embargo se da muy poco bombo al trabajo que se hace posteriormente con estas personas o la falta de trabajo previo que se está haciendo en sus países con estas personas. Entonces, consiguen que tengamos una visión reducida del fenómeno, donde el inmigrante se relaciona con estereotipos muy precisos, con por ejemplo, donde más afecta, creo yo, bueno, no es donde más afecta, pero uno de los ámbitos que suele afectar más es y por la crisis, ¿no?, en la que nos encontramos, es con el tema de los puestos de trabajo, por ejemplo, ¿no? No se nos inculca o no se nos sensibiliza en la importancia que tiene el que puedan acceder a todo tipo de trabajo. Simplemente se nos refleja el número en que vienen o los perjuicios que puede tener pues que ocupen ciertos puestos de trabajo, ¿no? Cuando realmente yo creo que es más importante que hablen de por qué están en esos puestos de trabajo, es decir, por qué son explotados o utilizados, porque yo creo que son utilizados, en mi opinión personal, para ciertos tipos de trabajo, pero en otros ámbitos no se señala que haya esta problemática, cuando realmente nosotros, por ejemplo, con la fuga de cerebro, se nos podría aplicar la misma etiqueta fuera de aquí, ¿no? Cuando llegamos y ocupamos laboratorios, despachos o puestos de responsabilidad. Entonces yo creo que esa manipulación que hay de que ocupan trabajo, de que vienen en masa, de que reciben todo en cuanto llegan, yo creo que también es parte de la responsabilidad. O sea, la herramienta habría que aplicarla ahí también, de saber emitir los mensajes con responsabilidad. Aunque luego la responsabilidad personal, claro, de cada uno de saber manejarlo bien y obtener toda la información, claro, para no entrar en la intolerancia. También yo creo que incluso ser consciente de la aportación que hacen, ¿no? Es un poco lo que pasa en otros países, ¿no? Como Estados Unidos, o la aportación que lo hacen los inmigrantes y que ha ocurrido en España, bueno, antes de la crisis, ¿no? Pues que ocupaban puestos que los españoles no querían, ¿no? Y tuvieron una fuerte aportación al crecimiento durante algunos años. ¿Y qué diría Raquel respecto a la necesidad de establecer este valor de la tolerancia desde la niñez, la adolescencia, los primeros años de la juventud? ¿Cómo se podría estructurar eso? ¿Qué ideas podemos sugerir? Pues yo creo que la fundamental es la capacidad reflexiva y la capacidad crítica. Porque la tolerancia, sin duda, yo creo que es una de las situaciones de violencia donde más afecta la falta de conocimiento, la falta de entendimiento de lo que significa la diferencia y de cómo aprovechar la diferencia y cómo la diferencia entre personas y entre situaciones y entre épocas y marca la evolución. O sea, la evolución y el crecimiento nace de la añadidura de cosas diferentes que van aumentando el volumen y la fuerza de cualquier cosa. Entonces, para mí, dar información más limpia y más neutra de las razas, de las culturas, de las economías, de las religiones, de las filosofías, de las formas de vivir. Yo creo que cuando conoces que hay gran variedad y de cada gran variedad hay un beneficio, es que yo creo que llegaríamos hasta buscarlo. Cuando supiéramos el potencial que tienen, qué es lo mejor que tiene otra cultura, qué es lo mejor que tiene otra orientación sexual, qué es lo mejor que tiene otra religión, qué es lo mejor. Y estaríamos en el punto que decías tú, ¿no?
de buscar lo que nos une y además lo que nos beneficia. Y sería más fácil poder luego aceptar lo que podamos perder a cambio de ese beneficio, incluso de llegar a manejarlo, negociándolo, llegando a acuerdo. O, si es que luego la creatividad y la curiosidad van juntas. Perdón. Entonces yo creo que si educáramos lo importante que aprovecharse de lo que es diferente, llevaríamos mucho ganado. Pero para esto hace falta, pienso, no sé qué creerás tú, un nivel educativo más o menos alto, ¿no? Quiero decir, yo puedo establecer tolerancia a lo mejor con alguien diferente de mí, pero ese a lo mejor tiene otros criterios más agresivos o más hostiles y a lo mejor no me afecta a mí, ¿no? O sea, claro, decir, que el conflicto te venga, ¿no? El conflicto a ti. Que es necesario partir de un mínimo de educación o de, ¿cómo lo diría? O de cortesía o de urbanidad, ¿no? Claro. En cuanto al nivel de interacción, no ya en las actitudes que pueden ser buenas también, ¿no? Pero un mínimo pues eso, de nivel de educación, ¿no? Pero bueno, no sé si entendemos lo mismo por nivel de educación alto. Yo creo que es una educación con más sentido. Yo creo que es mucho más natural, observando, por ejemplo, a los niños. Los niños son bastante tolerantes con las diferencias en principio, hasta que aprenden luego, claro, a manejar los conflictos en sí mismos. Los niños son tolerantes. Y yo creo que son puntos muy básicos. Son puntos muy básicos. Y como siempre, que los puedas observar. Que tú puedas observar a tu alrededor diferencias sin recibir mensajes contrarios. Porque igual, observando la tolerancia que se genera de forma natural, hay que añadir poco. Yo creo que aparte de añadir contenido a la educación, hay que sacar. Yo creo que hay que sacar un montón de prejuicios, de ideas hechas, de moralismos, de restricciones que ocultan otras cosas. Yo creo que sacando sería una educación bastante sencilla y donde es muy fácil encajar estos conceptos. No sé. Sí, eliminando cosas culturales negativas impuestas, ¿no? Sí. Yo creo que había que hacer primero una limpieza y luego ir metiendo cosas o recuperando cosas, porque yo creo que hay muchos conceptos, muchos valores, muchos conocimientos de otras culturas. Bueno, España es un ejemplo brutal de tolerancia entre religiones, entre razas, incluso a veces yo creo que es muy buen ejemplo recuperar cosas que ya han funcionado bien. Así que imagínate aquí si lo tendríamos fácil para sacar ejemplos de tolerancia y convivencia. Efectivamente, sí. En este país han vivido pues muchas culturas, muchas civilizaciones y muchos credos y creencias, ¿no? ¿Y qué perspectiva sería la más adecuada a la hora de enfocar un conflicto? O sea, si surge un conflicto de intolerancia, ¿qué habría que hacer? Bueno, yo creo que lo primero definir bien cuál es definir claramente cuál es el conflicto. Una de las cosas, uno de los pasos importantes a la hora de resolver un conflicto de una forma eficaz es saber definir el problema. Porque precisamente por la gran carga emocional que tienen estas situaciones donde hay diferencias que pueden generar miedo, una de las cosas que cambia el rumbo, una de las acciones que cambia el rumbo del conflicto es definir bien qué está pasando. Una vez que se define bien qué está pasando y se tiene claro quién interviene, o sea, cuáles son las personas o los factores que están implicados,
también es muy importante que se dé bien el proceso de comunicación, es decir, que cada parte pueda expresar y cada parte a su vez pueda recibir de forma clara y limpia y procesar bien la información de dónde viene el conflicto y hacia dónde puede ir. Eso también es muy importante a la hora de que se avance, ¿no?, hacia una solución que no sea violenta. Y después tiene que haber un periodo de reflexión. Se nos vende mucho la idea de que las cosas, bueno, que hay situaciones que lo exigen, pero yo creo que siempre puede haber un momento de reflexión, de decir, bueno, partimos de aquí, es decir, hemos definido que pasa esto, tú me aportas una parte, yo te aporto otra y ahora vamos a ver qué hacemos. Ahí entra un poco también la creatividad y la coherencia, ¿no? Es muy importante si expresas porque son ciertos y fuertes para ti ciertos límites o ciertos pensamientos o ciertos requerimientos, luego tienes que ser coherente con las consecuencias que tiene esa aportación. Que muchas veces en la resolución de conflictos eso no se tiene en cuenta. Se exponen medidas o se exponen necesidades o exigencias sin pensar realmente eso, si llega a ocurrir y se lleva a la práctica, qué consecuencias tiene. Entonces siempre es muy importante definir muy bien y limpiar la definición del conflicto. O sea, definir bien qué ocurre. Y luego que haya muy buena comunicación. Eso es importantísimo. Por todas las partes implicadas. Y me imagino que también tomar una actitud justa, ¿no? O sea, de buscar la justicia en la estructuración de la norma a la que te refería antes, ¿no? Cuando hablabas de la permisividad, ¿no? Claro, por eso es importante que se eduque en tener una capacidad y una actitud reflexiva y crítica. Porque eso implica que lo eres contigo mismo, contigo misma, y eres capaz de criticar pues esas necesidades o esas exigencias que te están moviendo a tener ese conflicto, y que si eres capaz de conocerte bien y de manejarte bien, incluso puedes prevenir que haya el conflicto. Si tienes claro que es un problema tuyo egocéntrico, por ejemplo, o una necesidad insatisfecha que deberías cubrir de otra manera, puede que evite que llegue a entrar en conflicto o a no tolerar a otra persona a otra situación. Por ejemplo, hay personas que viven en un estado de rabia y de frustración muy alto, que tienen mucho malestar y que no lo saben manejar bien ni detectan su fuente, y entran en conflicto y dejan de tener tolerancia a otras personas, a otras situaciones, porque no están bien conectados con por qué están así. Entonces, una necesidad totalmente egocéntrica y desviada que viene de otra fuente se busca a través de ese conflicto o de no tolerar, buscando una satisfacción que no van a hacer de ahí. De hecho, no va a generar más que otro malestar. No sé si se entiende el ejemplo. Sí. Entonces, teniendo tú claro cuáles son tus necesidades y dónde están tus límites, cuáles son tus derechos y cuáles son tus deberes, es muchísimo más fácil. Pero como estamos desconectados y tenemos tanta neblina emocional que no sabemos por qué estamos mal, no sabemos de qué tenemos miedo, no sabemos, pues entonces pues cualquier cosa vale. Por tanto, la intolerancia hay un campo abonado para que soltemos todo eso y digamos, claro, si es que hay muchos inmigrantes, claro, por eso estamos así, o por eso estoy así, o esto que siento cuando pasa esta persona por al lado porque es que es de esta raza o de esta orientación sexual. Y es todo no tener una actitud consciente y atenta a lo que viene de dentro y sale para afuera. Eso es muy importante. Sí. Y la frustración es un caso de intolerancia, es una fuente de intolerancia muy fuerte, y el caso lo tenemos en la Alemania nazi, ¿no? Que empezó con una tremenda frustración por la humillación de la Primera Guerra Mundial. Claro. Y terminó en la Segunda, ¿no? O sea que cuando se producen estas reacciones extremas, pues terminan pasando cosas terribles. Muy bien, Raquel, pues ya nos hemos quedado sin tiempo, lamentablemente, en
en el que tenemos disponible para estos programas, que duran aproximadamente 35 minutos. Voy a dar los datos de contacto de Raquel Solís para todas aquellas personas que quieran hacerle consultas. La dirección de correo es r-solís@cop.es. COP es Cataluña, Oviedo, Pamplona. .es. Repito, r-solís@cop.es. Y el teléfono, más 34 si llaman desde fuera de España, 649-08-8273. Muchísimas gracias, Raquel, por tu presencia un día más en estos programas de Valores para la Paz. Un placer, Antonio. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Buenas tardes.